Buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir conociendo cómo trabajan los destinos turísticos, el compromiso con la sostenibilidad. En este caso nos vamos a centrar en dos islas, en Gran Canaria y en Ibiza. Yo sé que son dos islas para las que la sostenibilidad no es nueva, llevan mucho tiempo trabajando en este compromiso, pero me gustaría conocer en qué grado de madurez está ahora mismo las estrategias que estáis siguiendo para llegar a esos modelos de turismo sostenible que se persiguen. Pablo, por ejemplo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este foro. La verdad que es un éxito y muy necesario. Desde Gran Canaria, lo que hemos hecho, primero, lógicamente lo hemos establecido en el plan estratégico que tiene que tener cualquier destino turístico. Nosotros estamos trabajando, este plan estratégico es el tercero que desarrollamos. Este es 21-25, o sea que nos encontramos a la mitad del plan estratégico. Y es verdad que yo creo que es en este último plan en el que realmente desarrollamos muchas más acciones que tienen que ver con el turismo sostenible, porque sí es cierto que en los últimos años pues, ha tenido mucho más impacto, y no solo hablo del punto del nivel de la concienciación que tenemos las administraciones públicas o que deberíamos tener las administraciones públicas, sino también por parte de la demanda de los clientes. Estamos a la mitad del plan estratégico en el 2023 y ya estamos desarrollando bastantes acciones que tienen que ver. Nosotros a la hora de desarrollar la estrategia y en este caso integrar lo que tiene que ver con turismo sostenible, para darle la relevancia que tenía, para que se hagan una idea, dentro del plan estratégico que tenemos en Gran Canaria de turismo, de los 4 pilares básicos, uno es el turismo sostenible, ¿no? O sea, como para que vean la importancia que ya está tomando. Hablabas de que somos muy maduros, llevamos más de 50 años desarrollando el sector turístico en Gran Canaria, pero es verdad que la sostenibilidad con esta impronta o con esta fuerza la estamos desarrollando en los últimos años. Lo hemos hecho a través de los 17 ODS, lo veíamos esta mañana en la presentación de Deloitte. Lógicamente los 17 ODS de Naciones Unidas es un poco el pilar por el que nos vamos guiando, y a través de ahí hemos desarrollado pues, toda una estrategia, lleva casi a 21 acciones para este plan. En sus 3 dimensiones, esto es importante, no solamente la medioambiental, que quizás es la típica que siempre estamos pensando desde las administraciones o desde los destinos turísticos, de la dimensión medioambiental, pero también hay que tener muy en cuenta, y son igual de importantes, la económica y la social. Tenemos acciones que tienen que ver y ejemplos que te puedo dar en cada una de estas dimensiones, que si quieres, pues lo hago más adelante para no seguir extendiéndome en esta primera pregunta. Juan Miguel. Bueno, yo en primer lugar, dar las gracias, buenas tardes a todos, dar las gracias a Hostel Tour y a Green and Human por la invitación. Es un placer estar aquí. Os confieso que he llegado justo en el coffee break, un poquito más tarde por tema conexiones, que me preocupa bastante porque digo, aquí ha habido collejas entre los diferentes medios de transporte, y luego veía en el programa, digo, cara a cara, Gran Canaria, Ibiza. Y veo a Pablo que está fuerte, digo, yo aquí llego a casa mañana con un ojo morado. Pero bueno, veo que no, que al final las cosas se han reconducido. Si no hubiera venido no hubiera pasado nada. Y ya bueno, ya más en serio, lo primero que quisiera hacer es dimensionaros un poquito unas cuantas cifras, no muchas, pero unas cuantas cifras de lo que es Ibiza. Ibiza tenemos una población residente que está todo el año en la isla de alrededor de 160.000 personas, y recibimos alrededor de 4 millones de turistas cada año, con el hándicap añadido de que lo recibimos durante un espacio de tiempo muy corto, por la marcada estacionalidad que tenemos. Entonces, la temporada nos suele durar 6 meses, estamos intentando provocar pues, que esa temporada de 6 meses se prolongue a 7 o se prolongue a 8. Este año hemos conseguido que en vez del 1 de mayo, pues empiece el día 1 de abril, con lo cual esa es una de las primeras medidas que estamos tomando en cuanto a sostenibilidad. Es decir, tratar de esos puntos álgidos que tenemos, sobre todo en el mes de agosto, en el que más que duplicamos nuestra población residente, conseguir esponjarlo hacia los extremos. Con lo cual, si somos capaces de esponjarlo hacia los extremos, pues también esa presión que sufrimos en la isla vamos a conseguir que cada vez vaya disminuyendo. Se habla siempre de sostenibilidad. Yo quisiera poner sobre la mesa sostenibilidad, por un lado, y por otro lado, digitalización, y por otro lado, circularidad. Yo creo que son las 3 palabras que cualquier destino puntero hoy en día en el mundo tiene que tener muy en mente, porque si no somos estas 3 cosas, vamos a tener problemas ya no en el largo plazo, sino en el corto y en el medio. El visitante cada vez es más exigente. Creo que después de la época COVID se ha convertido en mucho más exigente de lo que ya era, y está demandando continuamente pues, destinos que efectivamente sean sostenibles. Con lo cual, ¿cuál es una de las hojas de ruta más claras? Pues buscar esa calidad
de turista versus cantidad. Es decir, ese turismo pues que al final venga los meses fuera de nuestra temporada principal o de nuestra temporada más alta, que es julio y agosto, y se vaya hacia los extremos. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues potenciando esa serie de productos turísticos que gracias a la gran diversidad que tenemos en Ibiza, pues tenemos la suerte de poder ofrecer a los diferentes visitantes que tenemos. Yo sé que si os pregunto qué es lo que conocéis de Ibiza, pues seguramente todos me diréis que la gastronomía o que las iglesias. Bueno, a lo mejor alguno me dice que la fiesta y que el ocio. Y efectivamente, nosotros somos muy conocidos, somos una marca turística mundialmente conocida por la música electrónica, por la fiesta que tenemos, por el ocio. Estamos orgullosos de eso, pero nuestra misión como Departamento de Promoción Turística de Ibiza es hacer entender a la gente que además de esto, de lo cual os repito que estamos orgullosos, pues tenemos una diversidad de productos en la isla que es descomunal, lo cual nos permite pues, satisfacer las necesidades, las inquietudes de muy diferentes tipos de cliente. En solo 572 kilómetros cuadrados que tenemos, es decir, somos una isla muy pequeñita, pues conseguimos congregar una gran variedad de producto que hace que yo creo que también seamos especiales en cuanto al pensamiento de la gente a la hora de focalizar dónde va a pasar sus vacaciones. Pablo mencionaba una de las patas de la sostenibilidad, que es la social. Juan Miguel, mencionabas la presión que se ejerce sobre el territorio cuando llegan tantos millones de visitantes. Estamos hablando de islas que tienen un condicionante territorial claro. ¿Cómo implicáis, porque estamos hablando todo el tiempo de visitantes, pero cómo implicáis a la población local para que asuma también ese compromiso con la sostenibilidad, para buscar ese equilibrio entre las necesidades de los residentes y las exigencias de los visitantes? No sé si trabajáis de alguna manera. Esa es una de las claves de la sostenibilidad. Estamos hablando que la sostenibilidad no solamente es medioambiental, también es social, y ahí tiene mucho que ver, y tú lo acabas de decir, la carga sobre el territorio. Es verdad que nuestro caso no es exactamente igual, somos islas muy parecidas, pero no exactamente iguales. Nosotros no tenemos una estacionalidad tan marcada, nosotros tenemos turismo durante todo el año. De hecho, nuestra temporada alta es el invierno, ¿no? Cuando para ti es el verano. Tiene algunas particularidades, pero nosotros no tenemos una carga sobre el territorio tan exagerada, voy a decirlo, porque es una realidad, ¿no? Que tienen, por ejemplo, las Islas Baleares en verano, y no estamos teniendo esas dificultades tan enormes que se están viendo ahora mismo con de la sociedad local con el turismo. Nosotros esto pues lo hemos ido llevando bien. Es verdad que puede haber alguna alarma, a lo mejor, porque está viendo pues a destinos vecinos que le está pasando, y estamos pensando, adelantándonos a que esto no ocurra. Yo creo que lo importante, y tiene mucho que ver con la sostenibilidad sobre los destinos turísticos, es que la sostenibilidad es algo que implica a todos los actores, no solo a la administración pública. A la administración pública, por supuesto, es su obligación, pero también al sector privado, a cualquier actor, y eso que tenga que ver con el turismo en el destino, porque nosotros tenemos un sello de certificación, que es el sello Biofer, por ejemplo, de sostenibilidad turística. Es un sello que nosotros ponemos a disposición, nos estamos certificando como isla, como destino turístico, pero claro, sin el apoyo del sector empresarial, que tiene que animarse a hacer ese procedimiento, a certificarse individualmente, no vamos a ser un destino sostenible porque tengamos un sello solamente nosotros. Y no hablo solamente del sello, porque lo interesante de esto no es la propia certificación en sí, que puede venir muy bien para la parte de promoción y para el greenwash, que estábamos hablando de eso, que es el gran peligro que tiene la administración pública, en mi opinión, con la sostenibilidad. Estas medidas que quedan muy bien de cara a la galería, pero en el fondo no estás haciendo nada de fondo, y eso, tener muchísimo cuidado con que eso no pase. Si las empresas se incorporan, por ejemplo, a este sello, la sociedad, el sector, está participando de las medidas de sostenibilidad, están compartiendo, las están asumiendo, y es una labor de conjunto. Por supuesto, la sociedad local está trabajando en estas empresas turísticas, forman parte del sector. Si se toman estas medidas de forma conjunta, entre todos lo estamos haciendo, y entenderán y entienden ahora mismo, pasa en Gran Canaria, que el turismo es completamente necesario porque, por ejemplo, voy a un dato muy rápido, el 70% del Producto Interior Bruto de la isla, de forma directa o indirecta, depende del turismo. O sea, están muy concienciados de la necesidad de que esta economía tiene que subsistir. Fíjate que tú hablas del 60%, yo te diría que en Ibiza el 90% de nuestro PIB depende directamente del turismo, y si nos vamos al indirecto, pues al final estaríamos hablando de un 99, mucho por ciento. Es decir, que el peso del turismo
bueno, ya lo hemos sufrido, ¿no? Venimos de, por desgracia, una pandemia que a nosotros hizo que facturáramos cero, la isla cero por completo. Es verdad que gracias a la marca y a los esfuerzos tanto del sector privado como del público, pues la recuperación ha sido en V, con lo cual en el 2022 conseguimos llegar a las mismas cifras, incluso un poquito por encima del primer año prepandemia, que fue el 2019, con lo cual eso también pone mucho en valor lo que comentaba antes de la marca. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado antes Costa del Sol, Comunidad Valenciana, y con lo que comenta Pablo ahora. La colaboración público-privada es indispensable. En este sentido también tengo que decir y ser un poco autocrítico, porque nosotros tenemos un sector privado que es puntero en el mundo. Es decir, siempre hemos sido incluso pioneros y hemos exportado ideas desde Ibiza al resto del mundo. Y ahí sí que cojeamos la administración. La administración, por el timing que tenemos, por la administración, la burocracia, etcétera, pues muchas veces, más que ayudar, entorpecemos y ponemos palos en las ruedas. Y creo que es algo que debería... que es un melón que no vamos a abrir ahora, obviamente, pero sí que creo que es algo que deberíamos empezar a tener en cuenta y a pensar. No puede ser que el sector privado vaya a una velocidad, yo siempre pongo el mismo ejemplo, vaya en un Ferrari, y nosotros pues vayamos prácticamente en un 600 y sufriendo, ¿no? Entonces hay que acompasar un poquito más la velocidad que tiene el sector privado con lo que realmente nosotros podemos aportar, porque al final gran parte de los recursos los tenemos nosotros como administración, es decir, si no los podemos poner sobre la mesa y ayudar al sector, pues vamos a tener obviamente dificultades. Y no solo eso, déjame apuntar una cosa con lo que estás diciendo, que creo que es muy interesante, estoy completamente de acuerdo contigo con lo que estás hablando de la administración, porque lo padecemos continuamente, pero también es importante que dentro de la administración haya coordinación, porque esa es otra. El turismo es algo transversal y la sostenibilidad ni te cuento. Hay muchísimas áreas que no dependen de nuestra gestión, directamente de la promoción turística, pero hay medidas que se están tomando en Gran Canaria, como por ejemplo las dunas de Maspalomas, que son una reserva natural, que es uno de los hitos más visitados cuando los turistas vienen a Gran Canaria. Pues ahora se ha delimitado el paso por las dunas, porque hay que preservarlas, porque es un medio natural, porque forma parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, esto no lo hacemos nosotros, no es nuestra competencia, pero tenemos que ayudar, apoyar, entender, tenemos que sentarnos con el canal de distribución, explicarle que eso que estaban haciendo ya no se puede hacer. O sea, también hay una parte divulgativa por parte nuestra, pero porque tenemos que estar las administraciones dentro de la propia administración, nosotros dentro del Cabildo, o con otras administraciones locales o regionales, también estás coordinado, que esto muchas veces no ocurre, ¿no? Y la sostenibilidad es una cosa transversal completamente. De hecho, nosotros tenemos casos en los que hay zonas de Ibiza que son parque natural, costas, ayuntamiento o cabildo, nosotros como consejo, es decir, hay una confrontación entre 4 o 5 instituciones, administraciones al mismo tiempo, en la que bloquean, lo que estaba comentando antes, bloquean cualquier iniciativa privada, cualquier iniciativa que se pueda poner sobre la mesa, y es algo que al final pues bueno, entorpece el realizar acciones de cara a esa sostenibilidad que todos estamos hablando y que todos queremos para la isla, ¿no? Me gustaría un poco incidir en lo que preguntaba sobre la población en el local, particularmente en el caso de Ibiza, porque, por ejemplo, se han producido fenómenos como un encarecimiento de las viviendas desmesurado. No sé, este tipo de consecuencias del turismo, seguramente, ¿cómo lo percibe la población local? Yo te explico. No es oro todo lo que reluce. Es decir, he hablado de muchas bonanzas de Ibiza, pero también tenemos contras muy importantes. Nosotros tenemos desde hace varias décadas el mismo número de plazas turísticas legales. Estamos hablando de alrededor de 80.000 plazas turísticas hoteleras en su conjunto y alrededor de 20.000 plazas turísticas vacacionales, viviendas vacacionales diseminadas por el campo. El gran problema que tenemos a día de hoy es la oferta ilegal. Es decir, la oferta en Ibiza o en Baleares está prohibido en un edificio residencial pues que tú puedas alquilar por días, que puedas alquilar por días o por semanas. Eso está totalmente prohibido. Pero a día de hoy hay una oferta ilegal, la cual estamos persiguiendo, pero que es verdad que cuesta mucho, pues que hace que esa masificación de la que estamos hablando, esa sensación de presión sobre el territorio, no nos viene dada por la oferta legal, que además está descendiendo desde hace 2 décadas. Porque hay una bolsa de 9.000 plazas que está ahí vacía, que no se ha utilizado en muchísimo tiempo. Cada vez que hay una reforma de un hotel en Ibiza, y os aseguro que hay muchas, porque hay una inversión brutal a día de hoy en diferentes marcas estadounidenses y de diferentes puntos de Europa, invirtiendo en hoteles ya construidos para después pasarlos a 5 estrellas y mejorarlos. Cada vez que se hace esto, se pierden plazas turísticas, porque ¿qué pasa? Que de 2 habitaciones se acaba haciendo una, con lo cual son menos plazas. Pues bien, no es normal que cada año sigamos teniendo tanta presión si las plazas hoteleras son las mismas. Y eso viene dado pues, por esta
oferta ilegal que os estoy comentando, que es la que al final nos distorsiona la sensación que tiene el residente de lo que está pasando en la isla. Es decir, no es un problema del turista. Esa turismofobia que de alguna manera se está creando no es un problema 100% del turista que viene y que está en Plaza Reglada, sino que es un problema del turista que, sin saberlo, por plataformas, etcétera, pues está llegando a la isla a través de oferta ilegal. ¿Qué variables tiene todo esto? Pues que si yo tengo un piso y en vez de alquilarlo todo el año a un precio módico que pueda pagar, o todo el año o 6 meses según la LAU, que pueda pagar un residente, que pueda pagar un trabajador, pues lo ponen en el mercado ilegalmente, lo alquilan por días, le ganan mucho más, pero todos esos pisos ya no están en el mercado, digamos, reglado. Con lo cual, el trabajador que venía de fuera, la mano de obra cualificada que venía antes de fuera, se acaba pensando muy mucho si viniera a Ibiza porque no le sale rentable. Digo, no voy a encontrar vivienda, con lo cual, ¿qué hago? Pues me quedo en Península, ganaré menos porque los salarios en Ibiza son más altos, pero claro, también si el coste de vida lo es, al final todo esto acaba repercutiendo. Y ya no estoy hablando de oferta cualificada en el sector turístico, que también estoy hablando pues, de médicos, de policía, bomberos, etcétera. Ese es el gran problema que tenemos, ya no solamente en Ibiza, que empezó en Ibiza, ahora ya sé que pasa también en otros puntos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel Europa. Pero sí que es un gran problema para nosotros porque la verdad es que nos limita muchísimo. Yo creo de todas formas que con el tema de la turismofobia, una de las cosas que tenemos que internalizar los destinos turísticos, y no es nada fácil, es un poco la capacidad de carga que tenemos. Es decir, entendemos que la capacidad de carga de un destino es infinita y no lo es. No lo es porque las plazas son las que son, porque las infraestructuras son las que son. Y yo creo que no tenemos que tener miedo desde el conjunto del destino, administración, sector privado, en entender un poco con las plazas alojativas que existen. Si se aumentan será otro, pero con las que existen ahora, ¿cuál es la capacidad de carga? Gran Canaria está recibiendo en torno a 4,5 millones de turistas. Eso es un poco el número de turistas prepandémicos, 2019, 2017, 2018 fueron los mejores años últimos, donde estábamos en unos índices de ocupación altísimos, prácticamente un 90%, donde, bueno, hay que entender que te tienes que mover en esas cifras. Nosotros, desde hace unos años, ya no estamos hablando... Desde la administración estamos intentando hablar del número de turistas, porque yo creo que es un error increíble. Tenemos que hablar de cuál es el gasto y el impacto que tiene ese turista en el destino, cuánto está dejando, cuánto se está quedando en el destino, cómo estamos revalorizando el destino y mejorando la oferta para ese turista, para traer un turista de mayor calidad, que al final es un turista que va a disfrutar más, que va a gastar más, que va a tener una mejor interactuación, que lo vas a fidelizar mucho más. Yo creo que es en destinos maduros como Gran Canaria, como Ibiza, yo creo que es un poco lo que nos tenemos que centrar. Y tenemos unos grandes enemigos que son los medios de comunicación generalistas, y siento decirlo. O sea, abres el periódico local, les pasará a todos ustedes, y cada mes, con las cifras de Frontour, lo único que se habla es el destino X ha subido un 2%, ha bajado un 3%. Se quedan en eso, ese es el titular. Eso es lo que nos importa, si ha subido un 3% o un 2%, solamente el número de turistas. Es que hay muchísimo más detrás de todo eso. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en Gran Canaria estamos recibiendo, a fecha de hoy, ya los mismos números de turistas de 2019. Pero es que en los últimos 2 años el gasto en el destino, en Gran Canaria, ha subido en torno a un 15%. O sea, y eso no lo lees. Y hablo, por supuesto, de los medios de comunicación generalistas. Cuando entra ya en medios como Hosteltour, que son de profesionales, como los que estamos hoy aquí, pues ya, lógicamente, leemos otra cosa, pero eso es el problema. Y después también la sociedad eso es lo que lee, ¿no? La gente que no está en el sector es lo que lee. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la capacidad de carga que tiene cada destino, pero sin problema, y entre todos consensuar un poco. ¿Que aumentan las plazas alojativas porque la legislación lo permite? Pues, oye, pues tendremos una nueva carga, capacidad de carga del destino. Los esfuerzos que estáis haciendo en sostenibilidad, al final, pues queréis que os perciban como un destino sostenible por parte de los viajeros. ¿En qué medida contribuyen a que se perciban los destinos como sostenibles el tener un certificado? Por ejemplo, antes hablabas de certificación. En Gran Canaria estáis trabajando con la metodología Biosphere. ¿En qué medida este tipo de certificados, de acreditaciones, dan más visibilidad como destino sostenible en este caso a las islas? Yo creo en la certificación. De hecho, nosotros trabajamos el Biosphere con la sostenibilidad y también trabajamos con el SICTET, que es el sello de calidad turística que se desarrolla desde el Ministerio de Turismo, que lo hacemos en Gran Canaria nosotros desde el Cabildo. Pero yo creo mucho más por el procedimiento que eso lleva y el compromiso que lleva al final a las empresas, a la administración, a comprometerte con tener un procedimiento, una evaluación, una calificación y estar en una mejora continua. Esa es la clave. Después que el sello te pueda ayudar pues, a la hora de promocionarte y tal, pues sí, ayuda algo.
¿Que sea realmente diferenciador? Yo creo que no. Es diferenciador la experiencia del turista cuando va a un destino certificado SICTET o certificado BioFair por todas esas medidas y compromisos que ha tomado el destino y todos los actores dentro del destino con esas medidas. Y eso es lo que percibe el turista, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Al final, casi todos los destinos punteros estamos metidos en el mismo tipo de certificaciones, en el mismo tipo de sellos, con lo cual lo que realmente te diferencia o diferencia la experiencia es lo que tú acabes aportando o la sensación que el turista final, que el turista acabe percibiendo cuando llega a tu destino. Creo que eso es el factor diferencial y el que hace pues, que un destino sea más competitivo que otro. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los dos por venir a contarnos vuestra experiencia en las islas. Gracias. Buenas tardes.